si no viene, empezaremos sin él, pero yo tengo la expectativa de que venga, porque es una convocatoria, un diálogo, ¿no? Tenemos plena conciencia, vivimos en la Argentina, así que sabemos cuáles son los problemas que tienen los argentinos. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos, María Julia? Pues seguimos dándole a la máquina de crear felicidad, que es la impresión de moneda. Sabemos que vamos a pasar un momento difícil, lo estamos pasando, pero sabemos que hay un camino claro hacia adelante. He visto un apoyo muy grande porque la gente, distinto a otras épocas, hoy tiene una esperanza y cree en un presidente que les dice la verdad. Yo volví a la Argentina por usted, le decía, ¿no? No tengo dudas que la economía argentina va a pegar un rebote fuerte en el segundo semestre. Ahora yo le dije, si está Kicillof en el teléfono, ¿qué le diría? Esto que estamos haciendo ahora no se aplicó nunca en la Argentina, que es terminar con el gasto público, terminar con el déficit fiscal y con el gasto público improductivo del país, terminar con la utilización del gasto público por la política, terminar con los ñoquis, terminar con todos los organismos del Estado que no prestan ningún servicio. Los países pueden cambiar. No tenemos que creer que la Argentina está condenada al fracaso. Gracias por recibirnos, Guillermo Francos, aquí en el Ministerio de Interior. Un día muy particular. Mañana es la reunión con gobernadores y hoy, en una entrevista periodística, usted dijo que se podía revisar la posibilidad de que se tome el retroactivo de ganancias al último trimestre de 2023. Esto por algunos medios fue interpretado, el gobierno amenaza con hacer retroactivo ganancias si fracasa la reunión de mañana. No. A ver. Siempre que decimos algo parece una amenaza. La realidad es que no quisiéramos que pasara lo que, de acuerdo a cómo se instrumentó el decreto primero del ex ministro Massa y la ley posterior, quedó un trimestre, creo que es un trimestre. Un trimestre del año pasado. Quedó como fuera de lo que establece la ley, que es la eliminación de la cuarta categoría para el periodo 2024 en adelante, ¿no? Entonces, lo que existe en la realidad es un problema con ese trimestre del 23 que queremos solucionarlo. No queremos que, digamos, hoy como está la legislación, ese último trimestre del 2023 debería ser cobrado en la liquidación. ¿Viste cuando uno hace la declaración final de impuestos? Cuando hace la declaración jurada debería pagarse eso que no se pagó, con lo cual es un problema para todos los trabajadores, ¿no? Que estaban incluidos en esa categoría. Nosotros claramente entendemos cuál era el espíritu del decreto y claramente la ley no lo contempló, por lo tanto no es nuestra intención, pero no tenemos una forma legal de solucionarlo si no es a través de una ley que lo especifique, sino la AFIP tiene que proceder a su cobro, porque es una obligación como es una obligación de un funcionario público, ¿no? Claro. Así que lo que queremos es solucionar un problema que creó la gestión anterior, no es nuestro. Bien. Queremos solucionarlo. Y que nadie creo que había advertido hasta el momento que eso estaba así. Pero nosotros sí lo habíamos advertido. Cuando planteamos la ley de ganancias, que después no llegó a ser tratada en el Congreso, teníamos este tema para solucionarse y después finalmente no se trató la ley, pero... Sí, creemos que hay que solucionarlo, ¿no? De los 24 gobernadores hay 20 confirmaciones reales. Hasta hoy, sí. Hasta hoy. ¿Tiene esperanzas que el gobernador de la provincia de Buenos Aires venga o tuvo algún diálogo con él? No, digamos, él fue invitado. No sé si las declaraciones que él formuló al inicio del periodo de sesiones de la legislatura provincial... Si no voy, empiecen sin mí, ¿no? Bueno... Si no viene, empezaremos sin él, pero yo tengo la expectativa de que venga, porque es una convocatoria, un diálogo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del gobierno con esta convocatoria? ¿Cuáles son los principales puntos que el gobierno querría limar con los gobernadores? El gobierno el presidente convocó el 1 de marzo a un pacto al 25 de mayo, ¿sí? En la ciudad de Córdoba. Ese pacto contiene una serie de puntos que tienen que ver con el cambio de las condiciones económicas en el que se desarrolla la Argentina, ¿no? Tiene que ver mucho con esta idea de libertad económica que viene planteando el gobierno desde el principio. Obviamente esos 10 puntos que plantea el presidente
demandan también un acuerdo, un contenido, un desarrollo, que es lo que queremos conversar con los gobernadores. Y en el camino a ese pacto en el 25 de mayo, hay temas que nosotros pretendemos que sean resueltos con anterioridad, en beneficio de la nación y en beneficio de las provincias, porque ambos tenemos distintas circunstancias que hacen al desarrollo de la economía del país o al desarrollo de las economías provinciales que son importantes, ¿no? Entonces ahí nosotros habíamos hecho una serie de planteos en la ley bases que tenían que ver con el desarrollo económico de la Argentina y que permitían que con la cuestión de recursos naturales me habla. ¿Perdón? Sobre recursos naturales. Entre otras cosas, ¿no? O sea, la ley bases tenía, yo diría, varios temas, ¿no? Si tuviera que clasificarlo en orden de importancia para la Administración Nacional, diría que estaba la declaración de emergencia, las facultades delegadas en algunos temas, la regulación hidrocarburífera y minera, el régimen de protección de grandes inversiones, algunas reformas, un ayornamiento de la ley de procedimientos administrativos, y después todo el tema también fiscal que... Eso luego fue sacado, pero ahora el presidente anunció que va a entrar a través de una ley, ¿no? Y algunas de estas cosas son las que podrían estar en la mesa de mañana, o sea, como la coparticipación de algunos impuestos que están pidiendo los gobernadores que les otorgue nación. Sí, a ver... Tanto la ley de cheques... No, bueno, nosotros no planteamos eso puede ser que hagan un planteo los gobernadores. No es la intención del gobierno nacional coparticipar otros impuestos, sino restituir fundamentalmente el impuesto a los ingresos personales, que es lo que se llama ganancias para el resto de las categorías, que es realmente un impuesto, tal vez de los impuestos más razonables, un impuesto progresivo que afecta a los ingresos más altos, y que es un impuesto coparticipable. Hay una parte muy importante de esos impuestos que va a las provincias. Eso es lo que, y simultáneamente con otros temas que también son de significación para la actividad económica de las provincias, ¿no? De modo que yo creo que es una oportunidad para que dialoguemos con los gobernadores sobre la importancia que tienen estas leyes recíprocas, ¿no? Y vamos a ver, eso es lo que nosotros queremos tratar. El vocero presidencial dijo que el pacto del 25 de mayo, ¿no?, la reunión de mañana, no tenía como objetivo lograr un acuerdo, que no era para lograr ponerse de acuerdo o consenso entre las provincias. Pero bueno, la reunión de mañana sí procuraría, entiendo yo, buscar ese consenso. ¿Cuál es la real postura del gobierno? Bueno, un pacto significa encontrar puntos en común para llevar la Argentina adelante. Y la reunión de mañana, que es un paso hacia ese pacto, tiene por objeto acordar la sanción de estas normas que pretendemos que se traten en conjunto, como decía recién, en beneficio tanto de las provincias como de la nación, ¿no? Porque además hay que tener en claro que cuando uno habla de provincias y de nación, no es como que habla de dos entes diferentes, porque somos todos partes del mismo proyecto, ¿no? Y las decisiones que tomamos en conjunto afectan a los ciudadanos de las provincias y a los ciudadanos de la nación en su conjunto, ¿no? ¿Podríamos repasar qué cosas del paquete fiscal van a estar mañana en la mesa? O sea, hasta recuerdo el blanqueo, moratoria previsional, reforma también laboral, no sé modernización laboral. Todas estas cosas van a estar mañana en la mesa, van a ser cosas que se van a debatir para lograr ese consenso y luego la aprobación de la ley bases. Yo diría que mañana hay lo que nosotros planteamos como unos primeros pasos que tienen el carácter de proyectos de ley que queremos enviar al Congreso y aprobar su tratamiento y tratar su aprobación, mejor dicho.
dentro de los cuales está una parte importante de la ley bases y esta parte de acuerdo fiscal que hablábamos, ¿no? Donde está, entre otros, el tema de los ingresos personales, está el tema de la moratoria fiscal y previsional, pues, el tema que las pymes necesitan fundamentalmente, ¿no? Está el tema de la propuesta de la fórmula jubilatoria también para solucionar este tema que viene tan discutido, y fundamentalmente es eso, ¿no? No hay ninguna, no creo que haya ninguna sorpresa, y escucharemos a ver en el camino al 25 de mayo cuáles son los otros temas que los gobernadores quieran plantear, ¿no? Francos, usted que es una persona de los que más experiencia política tiene en gestión, ¿cuál es la principal diferencia que nota en la manera de plantear la política desde el Ejecutivo de esta gestión, de la gestión Milei? O sea, ¿se cambió la lógica de conversación con los estados provinciales, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay una política muy clara del presidente de la República de plantear los problemas más urgentes que tiene la Argentina, que en orden de, no de importancia, sino de relevancia. Yo diría que, por un lado, está solucionar los temas de la macroeconomía del país, que son los que todos los indicadores muestran que se está poniendo en orden, tanto lo que más le preocupa a los argentinos, que es la inflación. Siempre recordamos cómo ha venido sucediendo el descenso. Nadie puede pretender que la inflación se reduzca de un día para otro porque es un proceso. Yo que tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en Washington, en el periodo en que hubo un exceso de gasto del Estado. Una escalada de la inflacionaria, ¿no? Producto del tema del COVID, ¿no? Claro. Entonces eso generó un gasto muy importante del Estado que después tuvo impacto en los años siguientes. En Estados Unidos. Y claro, para ellos niveles desusados de inflación y todo el esfuerzo que hizo fundamentalmente la Reserva Federal de Tesoro de los Estados Unidos para ir tratando de disminuir la inflación, y les costó muchísimo ir reduciendo eso que a niveles nuestros parecen de risa, ¿no? Claro, porque en realidad, era un 4%, creo. Sí, una cosa. No, subió un poco más, pero digo, ir bajándolo les costó mucho esfuerzo. Ahora, ¿no? Entonces, no, lo que quiero decir es que nosotros que veníamos de una inflación que terminaba el mes de diciembre a niveles altísimos, más arriba del 200 y pico % en el mes, haber reducido en el mes de diciembre al 25%, en el mes de enero al 20%, en el mes de febrero alrededor del 15%, como se estima, todavía no están los números oficiales, y como se proyecta en el mes de marzo todavía. Ya algunos de los analistas económicos están planteando que va a bajar del 15%, cuando algunos decían que el mes de marzo podía subir otra vez la inflación por razones estacionales, ¿no? Si se va produciendo esa baja de la inflación, eso es uno de los indicadores de la economía argentina que más le preocupa a la gente. Pero además había otros temas, ¿no? Yo digo que uno no puede dejar de tener en cuenta. Cuando asume el gobierno el presidente Milei, había deudas comerciales, es decir, las deudas que los importadores, que el Estado tenía porque no tenía dólares, con los importadores que necesitaban importar, rondaban los 50.000 millones de dólares. Y eso era un problema para la economía argentina porque paralizaba la producción, ¿no? Eso se fue solucionando con distintos mecanismos que utilizó el gobierno del presidente Milei, que llevaron a solucionar ese tema, acumular reservas que no tenía el Banco Central, y compró más de 9.000 millones de dólares en este periodo, y eso va fortaleciendo de a poco la economía argentina, por supuesto en un momento de mucho sufrimiento, de mucho ajuste para la gente, que el gobierno también lo sabe. Por eso el gobierno dijo, todo lo que tengamos de posibilidades económicas del país va a estar destinado fundamentalmente a los planes sociales, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. De todas formas también... Lo demás lo postergamos. Pero ¿no? Ya en este momento, sectores vulnerables o desprotegidos no son solo los que reciben planes, sino la clase media que se está cayendo de la zona media, ¿no? En un momento como este de tanta suba
de tarifas. Absolutamente. No, tenemos plena conciencia, vivimos en la Argentina, así que sabemos cuáles son los problemas que tienen los argentinos. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos, María Julia? ¿Seguimos el camino que se siguió siempre en el país? ¿Seguimos endeudándonos o emitiendo a tasas elevadísimas, porque es lo que se puede conseguir en la situación de la Argentina, o seguimos dándole a la máquina de crear felicidad, que es la impresión de moneda espuria, que genera solamente más inflación? Digamos, yo creo que esa era la disyuntiva. Me preguntaba al principio qué tiene de distinto este gobierno. Esta manera de hacer política con los estados provinciales. Yo creo que esto es lo que tiene de distinto, es tomar la realidad y encararla de una manera diferente, de una manera sana, de una manera que no sea generando más sufrimiento futuro, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a pasar un momento difícil, lo estamos pasando, pero sabemos que hay un camino claro hacia adelante, ¿no? Subsidio al transporte para provincias, incentivo docente a provincias, ¿son cosas que podrían revisarse? No está previsto por el gobierno que esos temas que son responsabilidades provinciales se vuelva a hacer cargo el Estado Nacional, ¿no? Son temas que las provincias tienen que resolver. Acá el ajuste lo tenemos que hacer todos, nación y provincias. Así que no es intención del gobierno nacional restituir esos subsidios que se daban a la economía, ¿no? Conversaremos con los gobernadores sobre ese tema y ver de qué manera podemos ayudar a que superen ellos también este momento difícil. ¿Cuál es la relación en este momento con los gobernadores patagónicos, ¿no? Que luego del encontronazo y de las conversaciones, bueno, de las declaraciones obviamente muy duras del gobernador de Chubut, creo que se bajó un poco el tono, pero ¿cuál es en este momento la situación con los gobernadores de la región? No, a ver, yo he conversado con gobernadores de la región y lo hago habitualmente. Tal vez el gobernador de Chubut, que tuvo una confrontación más fuerte. Fuerte, y nosotros consideramos que fuera de lugar, ¿no? O sea, una amenaza que no estaba dentro de lo razonable, pongámoslo para decirlo elegantemente. Pero bueno, con el resto de los gobernadores patagónicos hemos hablado mucho, ellos están esperando también, ellos necesitan también varias de las regulaciones que están en esta ley base que tienen que ver con la reforma hidrocarburífera, ¿no? Así que y con la protección de grandes inversiones también, ¿no? Entonces yo creo que ese diálogo continúa y no tengo duda que el diálogo con el gobernador de Chubut también va a continuar. No me parece que tengamos posiciones que sean insalvables, ¿no? ¿Cuál cree que va a ser la relación con el gobernador Kicillof, que también conoce muy bien? Creo que fue uno de los primeros que vio antes de asumir el cargo de ministro, ¿no? Sí. ¿Cuál cree que va a ser esa relación con la provincia de Buenos Aires, que es la más grande y populosa del país? Yo creo que una cosa son las relaciones personales, y yo la tengo con el gobernador Kicillof, conversé con él muy amablemente y lo he hecho también en 2 o 3 oportunidades que me he encontrado en distintas circunstancias, pero me parece que hay una diferencia ideológica en la concepción del Estado y del manejo de la cosa pública que es bastante clara entre el presidente Milei y el gobernador Kicillof. Tal vez esas diferencias ideológicas sean insalvables, lo que no quiere decir que pese a las diferencias ideológicas no se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Pero también la provincia de Buenos Aires tendrá que ver cuál es la forma que tiene de ajustar. Fíjese lo que hizo el gobernador Kicillof en este periodo. Él aprobó un presupuesto con una ordenanza tarifaria que implicó más que una triplicación del impuesto inmobiliario para los vecinos de la provincia, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual él también, cuando tiene que cubrir sus gastos, aumenta los impuestos. Él trata de ir hacia un equilibrio fiscal y tendrá que hacerlo. Él tendrá que ver cómo... Lo que no sé si está copiando es lo del ajuste de la política, ¿no? Porque pareciera que todos los cañones terminan apuntando a que la gente pague más, como si no hubiese la gente ya tenido su propia pobreza por el impuesto inflacionario, por los diferentes ajustes que ya se están haciendo y licuaciones, ¿no? A mí me parece, María Julia, que ha habido
durante todos estos últimos días una cantidad de ejemplos de lo que es el malgasto de la política y cómo eso afecta a la sociedad en su conjunto, que todos deben tomar nota, ¿no? Entonces, a ver, yo he visto manifestaciones de apoyo al presidente Milei en estos últimos días, sobre todo después de su discurso del 1 de marzo, que han sido impresionantes. Yo recorrí con él Expoagro y prácticamente era imposible. Se habla que subió un 5% su imagen positiva después de ese discurso, ¿no? Su imagen, sí, bueno, y lo que yo he visto en Expoagro es demostrativo de eso, ¿no? No podía caminar el presidente. La verdad eran demostraciones de apoyo de miles de personas que estaban en Expoagro al paso de él por distintos. No pudo continuar después, ¿no? Porque era imposible. Pero yo percibí que pese a las dificultades del momento, pese al que el sector agropecuario también es uno de los sectores que más contribuye económicamente en este momento complejo de la economía, he visto un apoyo muy grande porque la gente, distinto a otras épocas, hoy tiene una esperanza y cree en un presidente que les dice la verdad. Y eso me parece que es importante, ¿no? Que la gente sienta que le están hablando con sinceridad y les proyecten a un futuro, porque en realidad lo que estábamos viviendo los argentinos hasta ahora es que no vivíamos, no veíamos en el futuro cercano una solución a los problemas crecientes de la economía general de los argentinos. Esto que hemos vivido todos, creo, ¿no? Que es familiares, amigos que emigraban porque veían que no tenían posibilidades. Yo tengo hijos y muchos de mis hijos me decían, pensaban en que no tenían destino, que la Argentina es un país sin destino porque acá todo se terminaba, todo y terminaba mal, era imposible desarrollarse, crecer, etc. Entonces, hoy eso cambió, ¿no? Recuerdo la expresión de una persona, un muchacho joven, calculo de unos 40 años, que pasábamos con el carrito con Javier y le gritaba corriendo al lado, yo volví a la Argentina por usted, le decía, ¿no? ¿Y eso qué significa? Para mí tiene mucho significado. Significa que hoy la gente tiene esperanza, cree que hay un camino posible para la Argentina, pese al esfuerzo y al sufrimiento que podemos estar viviendo hoy. Francos, ¿cree que el segundo semestre, a pesar de que nadie le quiere poner la fecha exacta, el presidente sí lo hizo en alguna entrevista que dio, en el segundo semestre se va a poder ver alguna especie de recuperación? Sí, no tengo dudas que va a haber. No tengo dudas que la economía argentina va a pegar un rebote fuerte en el segundo semestre. Yo creo que lo que estamos viendo, a ver, pensemos unos meses atrás, todas las cosas que se decían y los agoreros de la política económica decían sobre cuánto iba a estar el dólar, que el dólar no tenía techo, y cuánto. Y hoy resulta que el dólar está estabilizado en el país, estabilizado, ¿no? y bajando, porque ayer empezó a bajar de los 1.000 pesos. Bueno, entonces yo digo, esos son síntomas de que empieza a haber una estabilidad macroeconómica en la Argentina que va a permitir generar ese rebote. Cuando estemos en condiciones de sacar el cepo, me parece que ahí la economía va a pegar un salto importante. Bien. Por último, si tuviese que hablar, o sea, ahora yo le dije, si está Kicillof en el teléfono, o sea, ¿qué le diría? Que piense en eso. Yo le diría que no hay que cerrarse ideológicamente. Hoy a la mañana fue más combativo con Kicillof. No, porque la Argentina viene de fracasos de muchos años en los que él ha sido parte del gobierno, de la gestión económica y del gobierno en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que aprender de eso, ¿no? Si eso no funcionó, yo no sé, tal vez lo que puedo haber dicho Duro hoy en un reportaje fue que él fue el autor, entre otras cosas, de la deuda que tiene hoy el Estado Nacional por YPF. Él lo ve de otra manera, pero la verdad es esa. Hoy tenemos una espada de Damocles ahí de 16.000 millones que por ahí en una de esas se pueda llegar a revertir, porque he visto que varios países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, creo que Chile y otros se han presentado como amicus curiae en la causa de Estados Unidos apoyando la posición de la Argentina. La verdad que había que
esperar que haya alguna modificación de eso, pero la realidad que hoy tenemos esa espada de Damocles que fundamentalmente apareció por esas famosas expresiones del gobernador Kicillof cuando era ministro de Economía, sobre lo que era el estatuto de YPF, ¿no? Cuando se lo hicieron saber a él, y él dijo, seríamos tontos si nos guiamos por lo que dice el estatuto. Una cosa así, que fue la expresión que tomó la jueza para ponerse dura contra la Argentina. Pero en fin, no quiero dedicarme a esa parte de la historia, solo digo que así como algunos dicen esto ya se practicó en la Argentina en épocas pasadas y fracasó, yo diría, esto que estamos haciendo ahora no se aplicó nunca en la Argentina, que es terminar con el gasto público, terminar con el déficit fiscal y con el gasto público improductivo del país, terminar con la utilización del gasto público por la política, terminar con los ñoquis, terminar con todos los organismos del Estado que no prestan ningún servicio, tratar de mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda el Estado. Todo eso no se practicó. Todo eso no se practicó, el Estado era enorme y el país era súper pobre, con organismos que vivían otra realidad. Lo cierto es que ahora que se practicó, uno dice, bueno, finalmente el Estado está empezando a vivir o a achicarse como se achica una familia de este país. Sin embargo, eso tiene la contracara de también la cantidad de desempleos que hay a partir de estos recortes, que son la otra cara de la moneda, ¿no? En este momento hay gente que se quedó sin trabajo esta semana, la semana pasada también. En muchos países del mundo se vivieron estos procesos. Yo no sé si... usted es muy joven todavía. No soy muy joven. Yo sé que parezco, pero no soy muy joven. Pero yo me acuerdo de que hace 25 o 30 años atrás, Irlanda, que es un país chiquito así, aparte de los problemas religiosos, tenía problemas económicos muy serios, tenía un gasto público que no podía... Hicieron un cambio así, y hoy es un país que tiene una bonanza económica impresionante, desarrollos tecnológicos, desarrollo de todo tipo, se ha convertido en un exportador de servicios. Los países pueden cambiar, no tenemos que creer que la Argentina está condenada al fracaso. Usemos las recetas de los países que han triunfado en el mundo, que son aquellos países que le dan a la libertad verdadero valor, y entre ellos a la libertad económica. No sigamos el ejemplo de los países que le quitan valor a la libertad, como es el caso de Venezuela, que tenemos acá cerca, es uno de los países de la región que se ha ocupado de impedir las libertades de todo tipo, las libertades públicas, entre otras, que no permite competir en las elecciones a sus oponentes, etcétera. Veamos cuáles son los buenos ejemplos, los que dan resultado en el mundo, y cuáles son los malos ejemplos. Nosotros estamos convencidos que la propuesta que lleva adelante el presidente Milei va a dar resultados en la Argentina para convertirnos en ese tipo de países que han progresado en el mundo y no en aquellos que condenan a sus pueblos al fracaso. Del 1 al 10, ¿qué chances hay que mañana aparezca Milei en la reunión? Según su opinión. No está previsto que venga el presidente a la reunión mañana. Es una reunión con el jefe de gabinete, conmigo y con gente de economía. Tal vez no va a estar el ministro de Economía porque está en la asamblea del BID, pero va a haber gente del ministerio. ¿Y no cree que vaya a estar? O que vaya... No está previsto. No está previsto. Muchísimas gracias. No puedo decirle si el presidente decide por ahí aparecer, vuelta. No lo puedo decir, pero no está previsto que participe en la reunión. Bien, muchísimas gracias. No, gracias, María Julia, al contrario.